Saludo a todos mis hermanos. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes en sus respectivos hogares. Hoy vamos a tratar un tópico que va a resultar sumamente importante e interesante para el tiempo en el cual estamos viviendo. De manera que le pido que se queden ustedes ahí. Vamos a dividir el tema en dos partes. Así que va a ser una continuación. Lo que vamos a hacer entonces es mirar de cerca lo que el tópico nos está señalando y luego entonces vamos a tener una conclusión del mismo. Vamos a hablar en cuanto al ministerio del Espíritu Santo en el tiempo en el cual estamos viviendo, y debemos saber que realmente no podemos hacer mucho sin ese ministerio tan especial que el Señor nos dejara. Quiero citar a ustedes en el libro de San Juan, en el capítulo 16, versículos 7 al 15. Pero antes tengamos una oración. Señor, creador de los cielos y de la tierra, gracias te damos por tu amor y por tus bendiciones. Visita, oh Señor, a cada persona que nos sintoniza, que puedan sacar el mayor provecho espiritual. Podamos mirar de cerca tu gran amor y tu gran misericordia. Dirígenos en todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el verso que hemos señalado dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, está hablando Cristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, y os hará saber las cosas. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Interesante versículo que vamos a desarrollar dentro de breves instantes, pero quiero señalar solamente, dice claramente aquí que el Espíritu Santo nos hará saber las cosas que habrán de venir. La pregunta es: ¿qué debemos hacer en estos tiempos difíciles? Tiempos difíciles que nos ha correspondido vivir como pueblo de Dios. Así que es muy notorio que repasemos las partes importantes del texto que ya leímos y entender en primer lugar que el texto nos dice que Cristo es el que habla verdad. Claro, porque el único que habla mentira es el enemigo de Cristo, ese es el diablo el que habla mentira. Pero dice Cristo que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y da las razones. Las razones es que el Espíritu Santo guiará a toda verdad y revelará las cosas que han de venir. Muy bien, entonces, el ministerio del Espíritu Santo es en primer lugar revelar a Cristo como una presencia que mora dentro del alma. En segundo lugar, revela la verdad de Dios, es decir, haciéndola una realidad en lo más íntimo del ser. En tercer lugar, se le ha confiado la tarea de santificar el hombre, porque no podemos santificarnos a nosotros mismos. En cuarto lugar, testifica acerca de Cristo. Y en quinto lugar, glorifica a Cristo. Así que es reconfortante reconocer conocer acerca de la promesa tan hermosa que Cristo diera. Jesús presenta a su sucesor, el Consolador. El Consolador para que esté con nosotros.
Así que es un llamado a despertar. Debemos de despertar como pueblo remanente. Hoy más que nunca antes debemos aceptar esta ayuda que el cielo nos brinda en tiempo de necesidad, tiempo angustioso. La palabra del Señor pues registra en San Mateo 24 que son tiempos de angustia, tiempos de dolores previos. Así que como el huérfano que necesita un padre, o el enfermo un médico, o el perplejo un abogado, o el ingeniero, la construcción un ingeniero, y si está en dificultades un amigo, necesitamos en este tiempo más que nunca antes a este amigo, esta fuerza especial que nos ayuda y nos protege. Cristo nos prometió que Él enviaría el Espíritu Santo, que se identificaría con nuestros dolores y que tendría una misión final que asignarnos. Esta promesa es un don de Dios, un don que Dios dio al hombre. Es decir, no puede ser comprado, no puede ser ganado, no puede ser descubierto, ni colocado en una probeta. Fue dado para iniciar un nuevo movimiento entre los hombres. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 11, señala ese movimiento. Dice que es para alumbrar toda la tierra con la gloria del Señor, revelar las maravillas de Dios. Así que la intención de Dios fue dotar a su iglesia de un poder especial después de los eventos del Calvario, porque el Señor no iba a dejar huérfanos a sus hijos. Así que sin el Pentecostés no podríamos entender los eventos del Calvario, y sin el Calvario no habría Pentecostés. En el Calvario podemos ver más fácilmente, por la fe y por la historia, la sangre de Cristo derramada en favor del pecador. Así que el evento de la cruz es externo y es visible, y es para todos. Pero el don del Espíritu Santo es invisible y es interno, y es solo para aquellos que obedecen a Dios. No es una falacia, sino una realidad. El decir que el Espíritu Santo debe de ser una práctica para cada hijo de Dios. Es decir, una práctica en el sentido de orar más y más por el Espíritu Santo. En el libro de Efesios, en el capítulo 1 y versículo 13, y también en el capítulo 4, versículo 30, voy a leer estos versos que dicen: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa en el momento que creísteis. Y el 4:30 dice: fuisteis sellados para el día de la redención. Noten, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa en el momento que creímos. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, Él nos selló con su Espíritu Santo. Es interesante, es hermoso entender eso en primer lugar. Este es el sello de la aceptación, porque hay otro sello que no vamos a hablar de ello hoy, que es el sello de la obediencia. Vamos a tocar solamente el sello de la aceptación. Ese sello de nuevo nacimiento que nos invita hacia la obediencia. En otras palabras, la sangre del Calvario purifica el templo del alma y la presencia del Espíritu Santo la mantiene pura. Como pueblo remanente, debemos pedir más de esa promesa, ya que es el aliento de la vida espiritual y el impartimiento de la vida de Cristo y de su gracia salvadora. Por eso la palabra del Señor dice: pero yo os digo la verdad, hablando Cristo, porque Cristo es rico en verdad. De Él no procede la mentira. Solo hay un padre de mentira, como ya mencionamos. Y en los 144,000 que se encuentran en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7
y capítulo 14, los 144,000, en ellos no existe engaños ni mentiras en su boca. Dios ha dado a su pueblo una verdad incuestionable y una verdad irrebatible. Los hombres algunas veces tienen problemas con ella, pero la verdad nunca ha dejado de ser verdad. Y Cristo es la verdad absoluta. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Si Él nos dice que después de su partida enviaría el Consolador, es una verdad incuestionable, ya que por esa promesa estamos tú y yo aquí hoy, alabando y glorificando el nombre de nuestro Creador. Con exactitud profética, Cristo prometió venir y vino. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho bajo la ley. Además vino para ser bautizado y crucificado. Y fue así. Dijo que resucitaría. Y hay una tumba que está vacía. Ascendió a los cielos para ser nuestro abogado delante del Padre, así como el Espíritu Santo es el abogado de Cristo ante nosotros. Si ha cumplido todo esto, no hay dudas de que Él va a cumplir y que cumplirá lo que falta, y le veremos regresar en las nubes de los cielos. Cristo es la verdad absoluta, y todos los que le reciben como Salvador personal le manifiesta su poder, porque lo sella con el Espíritu Santo de la promesa. Los que ven a Cristo, en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 352, la sierva de Dios, Elena G. White, dice lo siguiente: los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Oh, mis amigos y hermanos, si no me fuere, dice, el Consolador no vendría a vosotros. Y en esta oración nos hace ver que hay dos tópicos que no pueden ser olvidados por el remanente. Primero, predicar acerca del Espíritu Santo y predicar acerca de la segunda venida de Cristo. Esta es la esperanza de la iglesia. Es hermoso entender que cuando Cristo estaba en la tierra, había una distancia física que le separaba siempre de sus discípulos. Pero gracias a la provisión del Espíritu, esta distancia ha desaparecido. Cristo está más cerca y real a través de su Espíritu. No solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Está más cerca que cuando estuvo con los discípulos lavándole los pies. ¿De qué manera? Bueno, Cristo, veamos esta pregunta es interesante. Cristo ascendió a los cielos, cumpliendo una promesa de siglos. Él se constituiría en nuestro gran sumo sacerdote. No hay otro sumo sacerdote, solamente Cristo, el que une la tierra con el cielo. Y dice Joel en el capítulo 2, versículos 23 y 28, que Él va a dar la lluvia temprana y tardía arregladamente. ¿Qué significa arregladamente? Que lo dará con justa medida, para justicia. Así que se estaba cumpliendo al pie de la letra lo que Joel había dicho, porque algo tenía que suceder en el cielo y algo tenía que suceder en la tierra. Y sabemos que después de Cristo estar 40 días sobre esta tierra, entonces se reúne con las primicias, aquellos que resucitaron con Él en el Monte de las Olivas, y asciende al cielo. Y hay una ceremonia interesante y especial de 10 días en el reino de los cielos, porque durante esos 10 días, Él se sentaría a la derecha de su Padre en el santuario celestial. ¿Pero en qué lugar? Porque habían dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo. Se sentaría con el Padre en el lugar santo del santuario celestial. ¿Por qué en el lugar santo?
Sencillamente porque allí estaba el trono. Cuando Cristo ascendió, ahí estaba el trono. En el Aquilón, en el norte, lugar que Satanás quería sentarse. ¿Recuerdan ustedes? Satanás quería sentarse en el Aquilón, en el norte, en el asiento de Dios. Así que era en este lugar santo donde estaba la mesa del pan, o sea, el asiento de su misericordia. Es interesante notar que cuando Cristo regrese, vendrá del este al oeste. Así lo dice en Mateo 24:27. De manera que cuando Cristo ascendió a los cielos, entonces lo hizo del oeste hacia el este. Cuando Cristo entró por los portales de la ciudad celestial, los ángeles abrirían las puertas y las primicias vería allí el trono. En Apocalipsis 4, 1 y 2 dice claramente que las puertas se abrieron. Ustedes pueden buscar esto más abundantemente en un libro en inglés llamado The Faith I Live By, en la página 201, párrafo 5. Aquí encontramos entonces esos 10 días que la palabra del Señor llama la entronización, o sea, no la palabra del Señor, pero sí en el libro de los Salmos, en el capítulo 24, los ángeles dicen quién es este rey que viene. Entonces se le ha llamado a esto la entronización de Cristo al santuario. Así que este lugar le daría la bienvenida a Cristo y a las primicias para tener una celebración de 10 días. Por eso Cristo Jesús le dijo al Padre: devuélveme aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. A Jesús se le estaba devolviendo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y al final de esos 10 días, Cristo sería coronado como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Ahora, veamos algo. Cuando Cristo es coronado, en ese momento exacto de la culminación de la ceremonia celestial, al final de los 10 días, Jesús realiza su primera gran intercesión celestial, el derramamiento del poder del Espíritu Santo bajo la figura de la lluvia temprana conocida como el Pentecostés. ¿No es maravilloso ver cómo Dios obra? Pero noten ustedes que la última gran intercesión de Cristo en el santuario celestial será el derramamiento del poder de su Espíritu Santo, conocida bajo la figura de la lluvia tardía, conforme a lo dicho por el profeta Zacarías capítulo 10 versículo 1, que daría el Espíritu Santo como el relámpago. Así que la lluvia tardía vendría como el relámpago y llenaría la tierra con toda la gloria de Cristo, que eso le llamamos el fuerte pregón para los últimos días, señalado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 1. Esta promesa final de la lluvia tardía, que es el derramamiento del poder de su Espíritu Santo como la última intercesión de Cristo en el santuario del cielo, es para ti y es para mí. Es glorioso lo que Dios tiene para sus hijos fieles. Debemos entonces cumplir con las condiciones celestiales. No hay dudas que el Espíritu de Dios ha estado con los hombres en épocas pasadas. Pero desde el Pentecostés en adelante, el propósito de Dios ha sido que esté en vosotros. Así que no somos huérfanos, ni estamos en soledad, ni destituidos de la gloria de Dios. Como hijos de Dios, que militamos en la iglesia remanente, debemos arreglar en esta tierra lo que se necesita arreglar con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El día de Pentecostés, noten ustedes esta cita tan interesante en el Camino a Cristo, en la página 74-75. En el día de Pentecostés les trajo la presencia del Consolador, de quien Cristo había dicho: estará en vosotros. Y desde aquel día, mediante el Espíritu, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. Noten, continuamente en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos.
La luz del amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecían de tal manera por medio de ellos que los hombres, al mirarlos, se maravillaban y al fin reconocían que eran de los que habían estado con Jesús. ¿Pasará eso con nosotros? Ojalá que así sea, que pase con nosotros. Dice la palabra que de pecado, de justicia y de juicio nos daría la luz el Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí. Por la gracia de Jesús, debemos arreglar lo que se necesita arreglar cristianamente. Cristianamente. Voy a decir algo sumamente delicado. En esta sección, quiero presentarme delante de ustedes como alguien que necesita ser moldeado por las manos de Cristo, como un pecador que necesita ser perdonado, como alguien que necesita urgentemente el poder prometido. Quizás algunos pensarán igual que yo, de la misma manera. Así que no es conocer y no es suficiente conocer que Cristo vive. No es suficiente conocer que Cristo vive. Como pueblo remanente, debemos restituir dentro del lenguaje cristiano las palabras reavivamiento y reforma, ya que forman parte de nuestra identidad y caminan agarradas de las manos. Es un arreglo entre el cielo y la tierra. El reavivamiento y la reforma no es para acercarnos a Cristo. Escuchen, debemos ir a Cristo para que realice en nosotros la reforma y el reavivamiento. Así que debemos como pueblo despertar. Es hora de despertar. El tiempo en el cual vivimos está llamando a nuestra conciencia para decirnos hay que despertar y decir pueblo despierta, es hora de despertar. El llamado es dirigido por Dios. Noten, cuando el Señor llamó a las 10 vírgenes, le dijo despierta, porque las vírgenes representan la iglesia. Le dijo a la iglesia, despierta iglesia, despierta. Ha llegado la hora de la consagración. Ha llegado la hora de la entrega completa. Es la hora de almacenar el aceite santo. Este llamado no es solo para que los de afuera reconozcan su alejamiento de Dios, sino que también es un llamado para romper con la indiferencia interna. Debemos pedir a Dios que nos despierte del sueño, ya que tenemos que esperar el novio con aceite suficiente. Es hora de despertar. Si es ahora, si no es ahora, ¿cuándo será? El Espíritu Santo nos está pidiendo que abandonemos, aborrezcamos y odiemos el pecado. A menudo hay cosas increíbles y inexplicables en la vida del cristiano, a no ser en base a la ausencia de una percepción real del pecado oculto en ella. Las luchas malsanas por alcanzar las posiciones encumbradas, la envidia, el odio, el mal pensamiento, las acciones impuras, los resquemores, todo esto existe debido a una pasmosa falta de comprensión de lo que es pecado. En el Pentecostés, el Espíritu Santo le dio una realidad a la santidad de Dios y una absoluta repugnancia al pecado. Pero hay poder en Cristo para vencer. No podemos vencer por nuestras fuerzas, pero Cristo nos ha prometido su poder para vencer. Despierta, iglesia, despierta en este tiempo. Hay una hipnosis casi colectiva que está afectando la espiritualidad del pueblo de Dios. Lamentablemente, una parte de la iglesia está perdiendo obedecer a Cristo, pero Dios espera que su pueblo remanente fiel se levante. El Espíritu Santo revela en el creyente tanto el pecado como los juicios de Dios. Pero también hay un escape, y es mediante la sangre purificadora de Cristo
y el reinado interior del Espíritu. Ahí está la victoria. No hay nada que perder al tomar este desafío espiritual. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, está condenado. Solo hace falta que se ejecute su condenación. El concilio celestial emitió su sentencia y su condena es inminente. El pecado que nació en él concluirá y terminará con él. Es un enemigo vencido. Apocalipsis 20, Apocalipsis 3:14. Así que no tratemos de jugar con este enemigo. Busquemos el poder de Dios, no como aquel joven en la universidad que iba al monte para predicarle al diablo para que se arrepintiera. No es eso. No hay arrepentimiento allí. Sencillamente nosotros debemos saber que el Señor desea para su pueblo lo que es mejor y quiere prepararlo para darle un poder especial. Por lo tanto, pueblo de Dios, es hora de abandonar la indiferencia y el descuido. Comunidades religiosas enteras están disputando sus creencias internamente. La iglesia remanente ha de levantar en alto los principios celestiales antes de que llegue la separación del fiel y el infiel, como está señalado en Apocalipsis 22, capítulo 11. El mensaje de Juan el Bautista es un llamado al arrepentimiento. A muchos, hoy en día, no les gusta escuchar este mensaje. No me prediques de cuán perdido estoy. Solo dígame que voy a ser poderoso, famoso, que no tendré problemas en la vida. Dígame solo las cosas buenas que habla el apóstol Pablo. Dígame cosas populares y no me hables de arrepentimiento y mucho menos de llevar la cruz de Cristo. No me hables del juicio, que el mundo terminará, que Cristo viene. No me hables de esto. Dígame algo suave. Es el clamor. Si no es suave, no quiero escuchar. Ese es el mundo en el cual vivimos. Ese es el mundo en el cual hoy los hombres y las mujeres dignatarios de diferentes naciones están buscando a Dios de rodillas. Lamentablemente, hoy día cualquier norma es ley. Algunos dicen, para justificar su conducta, estoy sobre la gracia, puedo hacer cualquier cosa. Esa no es la voz de Dios. Quiero confesarles que algunas veces, y lo digo con pena, algunas veces me he sentido avergonzado de mí mismo al ser parte de la iglesia que Cristo construyó, porque creo que es vergonzoso para un Dios santo que pensemos que nuestra alegría cristiana es aplaudir y divertirse, tener un good time, y nos las pasamos hablando de las cosas del mundo. Se aproxima una crisis. Lo que vemos ahora todavía no se ha visto nada. Falta mucho más. Todavía la profecía no está cumplida. Esto es solamente principios de dolores. Y se aproxima una gran crisis de gran envergadura dentro de la iglesia de Dios. Y debemos estar firmes. Dios reclama una iglesia sin mancha ni arruga, un especial tesoro de gente santa. Mientras seguimos nuestra propia dirección, no podemos hablar que conocemos la santidad, ni la separación del mundo, ni nada al respecto. Esta es la hora que debemos afirmar nuestros pies sobre la roca que es Dios. La roca que Dios ha colocado en su iglesia. Y esa roca inamovible, ese fundamento seguro, esa principal piedra del ángulo, es nuestro Señor Jesucristo, la roca de mi salvación. Noten ustedes en el Salmo 85:10 dice, tú eres mi Dios, la roca de mi salvación. Salmo 89:26. Y 85:10 dice, de cierto que la misericordia de Dios es para siempre, pero su misma misericordia proclama justicia, porque la justicia y la paz se besaron en el parque. Ahora debemos convertirnos en genuinos cristianos, ya que la hipocresía será expuesta
como realmente es. No se puede vivir en el pecado y al mismo tiempo querer mostrar santidad. Nada puede estar encubierto de sus ojos. Es peligroso tener un vestuario de falsedad que en muchas ocasiones nos cubre. Adán y Eva crearon un traje de falsedad, tejido con sus propias manos, y podían decir, todo esto está bien. Pero no, esa es una voz disidente. Es una voz disidente. Nuestro querido Redentor precisa un llamado a través de su Espíritu Santo. El cáncer del pecado que está pegado en la carne y por el cual muchos abandonan al Señor, solo puede ser arrancado del alma por el poder del Espíritu Santo. Esta cita, para terminar esta primera parte, y comenzaremos con una segunda parte, que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 323, escrito en 1889 por la señora Elena G. de White, dice: alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a las gentes dónde estamos en la historia profética. Estamos viendo profecía. Estamos